Empezamos a ver el tema de la mitzvah de hacer Kiddush en la noche de Shabbat. Estudiamos la halajá, estamos en el Simán, capítulo Reish Ain Aleph, Seif Aleph, y dice el Shulchan Aruch que cuando la persona regresa a la casa de la tefilá de Arvit, del Bet Knesset, de la sinagoga, y en Maher, que se apure a comer miyad, inmediatamente, o sea, hacer Kiddush, porque tenemos la mitzvah de recordar el Shabbat cuando comienza el Shabbat, y cuanto más adelantamos la mitzvah del Kiddush, por supuesto, es mejor. Y en el momento que la persona hizo Kiddush, tiene que comer inmediatamente, como va a decir el Shulchan Aruch más adelante, en el Simán Reish Ain Gimel, dice el Shulchan Aruch, sí, en dos simanim más adelante, el Shulchan Aruch habla de la mitzvah del Kiddush y nos enseña de que el Kiddush debe ser hecho en el lugar de la seudá, donde uno come. O sea, no debe hacer una persona Kiddush en un lado, en una habitación, y luego irse a otro lugar, a otra habitación, y hacer ahí la seudá. ¿Por qué? Porque en Kiddush ela Bimkom Seudat, que no jajamim, el Kiddush debe ser hecho en el lugar donde se hace la Seudá. Y el Ramá agrega y dice que hay que comer en el lugar de Kiddush lealtar, o sea, de manera inmediata. ¿Qué? También a veces sucede que hacemos Kiddush y de repente empiezan las pláticas, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo estuvo la semana? Y empezamos las pláticas. Pues la halajá no está de acuerdo con eso. Después de hacer Kiddush, astrajón. Así que, bueno, sí, Fórmula 1, pero inmediatamente cuando terminamos el Kiddush, tenemos que ir rápidamente a hacer Netilat Yadayim para empezar con la Seuda. Y eso también es otra forma de cumplir con la halajá de que el Kiddush debe ser en el lugar de la Seuda, no solamente en el lugar físico de la Seuda, sino también que debe ser aproximada a la Seuda. El Kiddush debe ser aproximado lo más posible a la comida y no hacer efsek, no hacer interrupción. Y si dos comidas, una comida en la sinagoga y una comida en la casa, o sea, por ejemplo, un kiddush, antes de ir a la casa, hacen un kiddush y comen ahí en el kiddush. Depende de qué comes. Si tú comes ahí, te sientas a hacer la seudá con pan, entonces ahí va a haber una pregunta: ¿qué pasa cuando vuelves a la casa? ¿Sí? Si solo tú lo hiciste o la familia también estaba ahí. Pero ya estudiamos que así estamos a hacer Kiddush en el Bet Knesset a la noche sin seudá es problemático. Y por eso el Shulchan Aruch nos enseñó en el semana anterior que él está en contra de la costumbre de que hagan Kiddush en el Bet Knesset sin seudá, sin comida. Todo. Eso es lo que dice el Shulchan Aruch y nos dice que hay que hacer la seudá de manera
inmediata. Miat. ¿Qué? עכשיו, aquí el Shulchan Aruch entra en el tema del Kriyat Shema, en la Mishnah Brura, y dice que si una persona hizo Arbit en un horario dudoso, si ya era el horario del Shema. Pero generalmente nosotros en las tefilot de Shabbat, generalmente, cuando hacemos Shema ya es de noche. Generalmente. ¿Sí? Los faradim en forma general en muchas sinagogas en la semana hacen minjá, esperan unos minutitos y hacen arbit, o a veces inmediatamente hacen arbit, ¿sí? Pero lo hacen antes de Tzeta Kohabim, lo hacen antes de la salida de las estrellas, y eso no sirve. El Shema se debe hacer cuando ya salieron las estrellas. Por eso tienen que volver a repetir el Shema. En la tefilá es menos problemático, Arbit, o sea, Shmona Esre, Brajot del Shema. Entonces, afilu que lo hizo antes de que salieran las estrellas, hay más amplitud para apoyarse en ese horario, ya que afilu nos podemos apoyar en el horario de Rabbi Yehuda, que desde Plaga Minja podemos hacer arbit, o sea, 1:15 antes de la noche. Pero en el Shema no, ahí hay que, si uno sabe, o afilu que está en dudas, no está seguro si ya había llegado o no el horario, es Sfeka de Oraita, es Sfek de la Torah, porque el horario del Shema es de Oraita, Ubeshoch Beja, al acostarte, el horario de la noche. Por eso hay que volver a repetir el Shema, ¿sí? Y dice la Mishnah Brura que es correcto hacer el Shema antes de empezar la Seuda. Entonces, lo que dice aquí el Shulchan Aruch, que cuando llegue a la casa tiene que apurarse y comer inmediatamente, o sea, hacer Kiddush, debe ser el Gamur. Pero eso es con la condición de que ya hizo el Shema en el horario que corresponde. Pero si él no sabe o no está seguro, si hizo Shema en el horario que corresponde y ahora ya llegó el horario que corresponde, entonces que primero haga el Shema y luego que haga el Kiddush. Allá. Muy bien. El Biur Halajá dice que cuando uno regresa a la casa, especialmente en verano, aquí en Eretz Israel, en verano Shabbat empieza tarde. No tan tarde como en otros países, pero sí, relativamente tarde. Sí. Se prenden velas 7:30 y hasta que se regresa, se hacen 8:30, cerca de las 9. Entonces hay muchos Batei Knesiot, muchas comunidades que tienen minyanim tempranos con el Plaga Minja, o sea, en el horario de Rabbi Yehuda, 1:15 antes de que se haga de noche. Entonces, eso es posible, se puede hacer, pero otra vez, no se sale Yedei Jová de Kriyat Shema. Y Kriyat Shema van a tener que hacer más tarde, después. ¿Cuándo puedo hacer Kriyat Shema? Ya fe. Entonces, van a decir que una persona, como ya explicamos, Minja hizo antes de Plaga Minja. Después, cuando ya llegó Plaga Minja, 1:15 antes de Shabbat, hace Arbit, pero todavía es de día. Si estamos como 1 hora antes de que afilu sea la Shkia, se haga el ocaso. Entonces él se tiene que esperar. Arbit ya cumplió. Él llega a la casa y ahora tiene que hacer Kiddush. ¿Seuda? Ya fue mejor.
Pero es posible que cuando él llegue a la casa a hacer Kiddush, todavía no llegó el horario del Shema. Falta casi una hora, 40 minutos. ¿Qué hago? No me llané. Falta media hora, una hora, 40 minutos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hace? Se tiene que esperar con la seudá hasta que se haga de noche, hacer el Shema y luego empezar la seudá, o puede empezar la seudá y en la mitad de la seudá, cuando llega el horario, que haga Mishpachá, todos nos ponemos a hacer el Kriyat Shema. ¿Cómo hacemos? Entonces, el Biur Halajá trae que afilu, antes de que se haga de noche, empezamos la seudá. Si regresamos de la sinagoga y todavía no se hizo de noche, inmediatamente empezamos la seudá. Hacemos Kiddush y hacemos la seudá. ¿Qué? De acuerdo a esto, en un principio el Shema se va a hacer después. En la mitad de la seudá, cuando terminamos la seudá, Ulay, Kriyat Shema la mitad, como ya explicamos. Una persona, cuando se va a dormir, tenemos mitzvah de Jajamim, de ir a dormirnos con el Kriyat Shema. ¿Cuánto Kriyat Shema hay que hacer? Depende de la costumbre. Hay algunos que dicen el primer perek, hay tzadikim que hacen todo el Shema completo, pero con el capítulo primero suficiente. Pero eso es con una condición: que el Shema de Arvit lo hiciste a horario. Pero ¿qué pasa si una persona hizo Arvit temprano y su Kriyat Shema fue antes de que salieron las estrellas? Y ahora él no hizo después Shema inmediatamente cuando salieron las estrellas y llega el momento de ir a dormir. Entonces este señor todavía no hizo el Shema de Oraita. No lo hizo. Porque lo hizo temprano, antes de que salgan las estrellas. Entonces cuando él ahora se va a dormir, tiene obligación de hacer el Shema completo. Y de esa forma va a cumplir con el Shema de Oraita, la mitzvah de la Torah, del Kriyat Shema, y también el Kriyat Shema a la mitad, el Kriyat Shema de ir a dormir. ¿Sabes? Eso es en el caso que una persona, no importa si en día de semana o en Shabbat, hizo Arvit temprano. O sea, que es temprano, antes de que salieron las estrellas. ¿Sí? En general, lo mejor, el que puede, es que se hizo Arvit temprano. Generalmente cuando termina Arvit, ya salieron las estrellas. ¿Por qué? Porque ya hizo la Shmona Esre, Mizmor, Le David, Le Aleinu, Kadish, ¿sí? Entonces ya pasaron unos minutos y generalmente ahora tiene que esperar unos minutitos. Entonces hace el Shema inmediatamente para que no se le vaya, ¿sí? Que se quede ahí. A veces el Gabay anuncia, a veces no, lo Meshané. Entonces hacemos el Shema inmediatamente. Pero si no lo hizo inmediatamente, para no perderse la mitzvah de Kriyat Shema de Oraita, que lo haga cuando se va a dormir. Todo. En una de las reuniones en que iba, hacían Minja y Arvit juntos. Pero siempre hacíamos el Shema antes del horario. De eso estoy hablando. Había una persona que decía, hay que esperar 10 minutos para rezar. Pero hay un problema. Había veces que salíamos de la Bequeneset y se te olvidaba. ya fue. Todo, נכון. טוב, עכשיו, el Maguen Abraham tiene una acotación a esta halajá. Escuchen. Yo ahora llegué de la sinagoga y todavía es de día, pero ya se está acercando el horario nocturno. ¿Sí? Estoy en la noche de Shabbat. Hay una halajá que dice, ¿sí?, en Ilhot Tefilá, que no se puede empezar una seudá grande media hora antes de Arvit. ¿Conocen esa halajá?
no la conocen, ahora la conocen. Bueno, cuando no lo diga. ¿Sí? No es solo en el Esa misma alajá la tenemos con Minja. Minja. Lama. Jajamim tiene miedo que una persona empiece una seudá grande antes de alguna de las tefilot y Se lo olvide. esté muy feliz, muy contento, Muy feliz o muy feliz. Demasiado muy contento. lejaim, El sueño, demasiado ¿sí? contento. ¿sí? O le da sueño, o esto, o come y come y come, ¿sí? Como son las bodas en algunos lugares del mundo que vienen con cena, desayuno, yo qué sé, ¿sí? Y se le va a pasar el horario. Mejor, como la Gemara trae de los hijos de Rabban Gamliel, que una vez llegaron tarde en la noche y le preguntaron a su papá si tienen que hacer el Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah de que hay machloket entre Rabban Gamliel y Jajamim. Jajamim dicen que Kriyat Shema at Chatzot, hasta medianoche. Y Rabban Gamliel dice Atalot Shachar. Entonces, cuando vinieron los hijos después de Hatzot y no habían hecho Kriyat Shema, le preguntaron al papá, quién es la halajá, papá? ¿Como tú o como los Jajamim? Inmediatamente. ¿Eh? ¿Vos a quién creéis antes? Entonces, si es como Jajamim, ya se fue el tren, Se perdió. se perdió. Pero si es como tú, todavía tenemos tiempo. Entonces le dijo Jajamim, le dijo Rabban Gamliel, mira, Bemet la halajá es como yo, hasta que amanece. ¿Por qué? Porque Jajamim dijeron hasta Hatzot, no porque realmente ese es el horario del Shema, sino que pusieron un cerco. Y dijeron, hasta medianoche te damos tiempo, pero después no, ¿por qué? Porque después te vas a ir a dormir y esto y lo otro. Entonces, para alejar a la persona de la verá, le damos máximo hasta medianoche. Pero, como ustedes ya pasaron la medianoche, y ya se pasaron el cerco, y ya de cualquier manera ya no están en ese horario, entonces, ahora en un principio volvemos a la halajá original. ¿Cuál es la halajá original? ¿Hasta cuándo se puede hacer Kriyat Shema? Hasta Atalot Shachar. Por eso, Hayabim atel likrot. Por eso les dijo, tienen que leer. Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jajamim en este tema ponen cercos. Por eso dice la Mishnah y dice la halajá que antes de que llegue Minja no te pongas a hacer cosas que te pueden llevar tiempo. ¿Sí? Llegaste media hora antes del horario de Minja, no vayas a la peluquería. No vayas a la peluquería. No, depende de qué peluquería. Si es la peluquería la peluquería en Mea Shearim, 1, 2, 3, se acabó. No, en vez. Tardas más en llegar que lo que estás ahí. El siguiente. Si esas las peluquerías, no hacer cosas que pueden tardar tiempo y dentro de ellas está una seudá. No empezar una seudá antes de Minja. Media hora antes de Minja. ¿Por qué? Porque vas a empezar la seudá, vas a empezar a comer y se te va a ir el tiempo. O sea, eso es cuando empezaste media hora antes del horario. Si empezaste antes, ya es demasiado antes, ya ahí no hay prohibición. Y si ya llegó el tiempo, badai que hay que primero hacer tefilá y luego minja. En un principio lo mismo en Arbit. Llegó la hora de Arbit. Y ahora tienes que decidir, bueno, ahora tengo una boda, o tengo un bar mitzvah, o tengo una seudá. Pero bueno, yo voy a la bar mitzvah, voy a la seudá, voy a la boda, voy al compromiso. Y bueno, Arbit, después.
Pero Jajamín tiene miedo de que no haya después. Venga con muchas No haya después. Mejor. Entonces, por eso en muchos lugares, bueno, especialmente cuando estamos hablando de eventos religiosos, entonces antes de empezar la seudá se hace tefila. Antes de la boda, antes del compromiso, antes del bar mitzvah, ¿qué? Pero a veces no, a veces se apoyan en que uno le haga recordar al otro. Todo el problema es de que nos olvidemos. Pero, ¿sí? O por ejemplo hay poskim que dicen, si tú tienes un minyan en un horario fijo, bueno aquí, tú siempre tienes en tu vecindad, tú tienes Bet Knesset, siempre hacen arbit a las 8. Y tú siempre vas a ese minyan. Entonces yo ahora a las 7, ya es de noche. Quiero cenar con la señora o quiero cenar en mi casa. Entonces teóricamente estás comiendo antes de arbit, antes de Kriyat Shema. Mutar o asur, ¿está permitido o está prohibido? Prohibido. En teoría está prohibido. Porque ya estás en el horario de tefilá. La verdad es de que no se debe empezar una seudá antes de la tefilá y del Kriyat Shema. Pero, dicen los poskim, eso es cuando una persona, ¿sí? Ulay hace tefilá solo, o no tiene minyan, o alguna cosa así. Entonces tenemos miedo de que la seudá le haga perder la tefilá, Kriyat Shema. Pero si él tiene de cualquier manera un lugar fijo donde hacer tefilá, un Bet Knesset fijo, un horario fijo, entonces más vaya, ¿cuál es el problema? Va a ir a su minyan como siempre. Todo. Entonces ahora en base a todo lo que dijimos, dice el Gemén Abraham, Bonagit, que una persona hizo arbit temprano, como dijimos, en verano aquí en Eretz Israel. Y ahora cuando llega a la casa está dentro de la media hora antes de que oscurece. Bonagit, que salen las estrellas a las 8:30. Y él llegó a la casa a las 8. Está dentro de esa media hora. Kriyat Shema no hizo en horario, porque lo hizo más temprano. Y ahora él tiene que ver qué hace. Porque teóricamente, hasta que llegue el horario del Shema, tiene todavía media hora. Pero estamos diciendo aquí que tiene que empezar la seudá inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Empieza la seudá o se espera hasta que llegue el horario del Shema? Hace el Shema y después hace la seudá. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Si hay mucha gente, no puede hacer la seudá. Señor Mendel dice, si hay mucha gente, media hora. se lo van a comer a usted antes de comer la comida. Claro, ¿Ah? claro. Media hora no es mucho tiempo de esperar y entonces casi es mejor, no sea que se olvide por culpa de la No es mucho tiempo, dependiendo si tiene ahí, ¿sí? 10 leones que están esperando. No, con 2 horas. ¿Sí? Si existe la pregunta, significa que... Todo. Entonces, señores, caja. Dice el Biur Alajá que el Maguen Abraham opina que no se debe empezar la seudá dentro de la media hora antes de que salen las estrellas, que ahí tengo la mitzvah de hacer Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque como no salí de Jehová del Shema en el Bet Knesset, ¿sí? Entonces, cuando ya estoy dentro de la media hora hacia el horario del Shema, sería problemático empezar con la seudá. Eso es dentro de la media hora. Los que hacen los minyanim tempraneros en Shabbat generalmente llegan mucho tiempo antes de media hora. ¿Sí? Realmente ya 1 hora antes de que anochece ya están en la casa. Realmente. ¿Ceder? Y si no, 1 hora un poco menos. Pero, ¿verdad? Que más de media hora. ¿Ceder? Entonces, todo el problema de empezar la seudá es cuando ya estás cerca del horario del Shema. Media hora antes. Pero si estás antes, entonces antes ya puedes empezar, no hay problema. Porque todavía no llegó el horario que fijaron Jajamim como límite. ¿Sabes? Entonces,
así opina el Magen Avraham, y por eso se hace Kiddush, se hace Seudá, ¿sí? Y cuando llega el horario del Shema, entonces bueno, ahí hay que ver si hacer el Shema inmediatamente para que no se nos pierda. Entonces no se considera interrupción en la ciudad para... No se considera. no se considera. Afilo arbit, si uno quiere hacer arbit, no hizo arbit, lo que sea. O sea, ya. בכל אופן, el Biur Halakha dice que לכתחילה יותר טוב למנוע מזה כן יראה לנו דעתי. Él dice de que לכתחילה sería mejor esperarse y no empezar la seudá, a pesar de que hay más tiempo, pero él lo dice lejatejila. Nosotros aprendemos aquí de que según otros poskim, si no estamos dentro de la media hora no hay problema. Y a filo si estamos dentro de la media hora, en un principio, si tenemos a alguien que nos haga acordar, o que nos acordemos uno al otro, entonces aparentemente tampoco no va a haber problema. Todo. Ahora, nosotros empezamos a hablar de la mitzvah del Kiddush. Entonces, la mitzvah de Kiddush, como ya explicamos, que la tuvimos en esta parsha, en el mandamiento del Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, recuerda el día del Shabbat para santificarlo, para consagrarlo, es mitzvah taseh de oraita. Todos los poskim, todos los jajamim están de acuerdo, no hay discusión, de que de ese pasuk aprendemos la mitzvah de Kiddush en Shabbat. Mitzvah de la Torah, hacer Kiddush. El Rambam en Ilchot Shabbat, en el capítulo 29, escribe que la mitzvah de Kiddush la vamos a poder cumplir recordando la alabanza del día y su consagración únicamente. O sea, según el Rambam, la mitzvah de Kiddush de Oraita la puedo cumplir sin vino. O sea, en un principio, con lo que hago en la tefilá y digo Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, la mitzvah de la Torah ya se cumplió. Uma de Mekachim alakos, y lo que hacemos Kiddush con la copa de vino, Urak midibrei sofrim bilvat, es de Rabanán. La mitzvah de Oraita es recordarlo con la palabra. La copa de vino ya es un agregado, añadido de Jajamim para darle más kavod, más honor a la mitzvah. ¿Qué? En base a esta halajá del Rambam, viene el Magen Avraham y dice que cuando yo hice la tefilá, ¿sí?, ya cumplí la mitzvah de recordar el Shabbat como mitzvah taseh. Esa es la opinión del... Por eso se puede hacer Kiddush con pan. Najón. ¿Sí? Kiddush con vino o con pan ya es de Rabanán. Muy bien. Pero, dice en los Hidushim de uno de los grandes Aharonim que vivió hace algunos cientos de años, Rabbi Akiva Eiger, ¿sí?, no el Rabbi Akiva Tana de la Mishnah, sino Rabbi Akiva Eiger, un Aharón muy grande, que trae el nombre del Ran, del Rabbeinu Nisim, uno de los Rishonim, de los comentaristas del Talmud, que él trae una prueba que Kiddush con vino o con pan es de Oraita, no es de Rabanán. Entonces tenemos aquí una discusión cuando cumplimos la mitzvah de la Torah de Kiddush. Según el Rambam, cuando dijimos las palabras Mekadesh Shabbat, ya cumplimos la mitzvah de Oraita.
y lo que hacemos después en la Seudá es de Rabanán. Pero según el Rabbenu Nisim, otro de los importantes Rishonim, ¿sí? Rabbenu Nisim, él opina que no, que también el Kiddush con vino o con pan es mitzvah de la Torah. Y así se entiende de otro de los Rishonim, el Rashba. Y así también se entiende del Rosh, que todos opinan que si una persona solo hizo tefilá y no hizo el Kiddush en la Seudá, o con vino o con pan, no salió completamente con la mitzvah de Oraita de Kiddush. Según estas opiniones, para que el Kiddush sea de Oraita, se debe hacer con vino o con pan. ¿Qué fuentes? ¿Ma? ¿Qué fuentes tienen ellos para eso? Cada uno tiene su fuente, ¿sí? No quiero ahora ampliar demasiado. ¿Qué? Y no solamente eso, que a filo si se hace Kiddush, mamash, pero no se lo hace en el lugar de la Seudá, inmediatamente tampoco no se sale de Oraita con la mitzvah de Kiddush. ¿Qué? A pesar de que según el Rabbenu Yonah de Gerona, Girondi, si hacemos Kiddush, cumplimos la mitzvah de Oraita, aunque no sea Bimkom Seudá. Después hay otra alajá más que tiene que ver con él. Entonces, como ven, el tema está un poco en discusión. Después, hay una Gemara en el Tratado de Psachim que dice: Amar Rabaja bar Yaakov, tzarich laskir yetziat Mitzrayim bekidush hayom. Cuando hacemos Kiddush, tenemos que incluir dentro del Kiddush no solamente el recordatorio del Shabbat, sino también Zecher le Yetziat Mitzrayim. Tenemos que recordar la salida de Egipto. Entonces, los Sidurim, Pero eso ya es obligación. empiezo con el Kiddush Ashkenazi porque es la letra Aleph, no porque soy de Egipto. Pero es obligación recordar la salida de Egipto, es una obligación. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero no en el, ¿quién dijo que tiene que ser en el Kiddush? Sí. O sea, tenemos una mitzvah de Oraita, de la Torah, de recordar todos los días, como está escrito en el Pasuk, Leman tizkor et yom tzetcha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Para que recuerdes, Leman tizkor, que Leman tizkor, el día, et yom tzetcha, que saliste de Egipto, kol yemei chayecha, todos los días de tu vida. De este pasuk aprendieron Jajamim que un Yehudi todos los días tiene que recordar Yetziat Mitzrayim 2 veces. Uno en la mañana y uno en la noche. ¿Por qué? El pasuk habla del día, no de la noche. No, pero el pasuk agrega una palabra, kol. Todos los días de tu vida. ¿Sí? Dice Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Por qué dice todos los días de tu vida? Los días de tu vida. Entonces, dice Rabbi Elazar ben Azariah, Yemei Chayecha, los días de tu vida se refiere a Yamim, en el día. Kol, la palabra kol, todos, viene a agregar Leilot, las noches. De ahí aprendieron Jajamim de que debemos recordar la salida de Egipto todos los días del año, 2 veces, en la mañana y en la noche. ¿En dónde nosotros cumplimos esa mitzvah? En el Shema. ¿En dónde? En el Shema. Al final del 3er capítulo, cuando decimos el pasuk, Ani Hashem Elokeichem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem,
Por esto Dios, que lo saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Entonces hay que poner atención. En el Kriyat Shema nosotros cumplimos 2 mitzvot de Oraita, 2 mitzvot de la Torah, todos los días, 2 veces por día. Primeramente cumplimos la mitzvah de la Torah de Kriyat Shema, en la mañana y en la noche. Segundo, en el tercer capítulo del Shema, cuando llegamos a este pasuk, tenemos que poner kavaná de salir Yedei Jehová de la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Cuando digo las palabras, yo soy Hashem, que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto, ahí tengo que poner kavaná de que estoy cumpliendo con la mitzvah de la Torah de recordar la salida de Egipto. Tanto en el Shema de la mañana como en el Shema de la noche. Hay afilu sidurim que ponen a un costado poner la kavaná de salir Yedei Jehová. Eso es lo que se refiere a la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Y después tenemos, por supuesto, la mitzvah, ¿sí?, de la Agadá en la noche de Pesaj, y que la diferencia que hay en el recuerdo de la salida de Egipto en la noche de Pesaj y todos los días es de que todos los días lo decimos en resumen, en un pasuk, en 4 palabras. Yo soy Hashem, que lo saqué de la tierra de Egipto. Es mitzvah de Oraita. En la noche del Seder, la mitzvah es no solamente recordar la salida de Egipto, sino hablar de la salida de Egipto. Y por eso tenemos la Agadá. ¿Sí? Entonces en la Agadá ya ampliamos y hablamos y recordamos los milagros y todo lo que sucedió en la salida de Egipto. Pero volvamos al Kiddush. En el texto Ashkenazí, cuando decimos la brajá del Kiddush, decimos 2 cosas. Zikaron le'maaseh Bereishit, en recuerdo del acto de Bereshit. ¿Por qué? La creación. ¿Por qué? Porque en los Aseret Adibrot que acabamos de leer, el motivo que da la Torah para el cumplimiento del Shabbat es de que Hashem en 6 días hizo al mundo y el 7º descansó. Entonces, el primer motivo que recordamos en el Kiddush es en recuerdo de Maaseh Bereishit. En los mandamientos que aparecen en el libro de Dvarim, ahí el motivo que da la Torah no es este. Es el motivo de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Hashem te liberó y por eso tienes que hacer el Shabbat. Entonces, es otro motivo, diferente. ¿Está? Entonces, dice el Kiddush, Zikaron le'maaseh Bereishit, ki hu yom tehila le'mikra'e kodesh, zecher le'yetziat Mitzrayim. De los 2. Entonces vemos aquí que en el Kiddush recordamos la salida de Egipto. Y el Kiddush de la costumbre sefaradí dice caja. Bien. Zikaron le'maaseh Bereishit, tehila le'mikra'e kodesh, zecher le'yetziat Mitzrayim. Igual. Sí, okay. Hay unas palabras que los Ashkenazim agregan. A ver, los 2 motivos están en el Kiddush. Sí, la base del texto. Ya fue. Muy bien. Entonces, lo hago 2 veces, Rab. ¿Ma? Una vez lo hago en la Shema, recuerdo cumplir la mitzvah. Y en el Kiddush de manera especial. Najón, ya fue. Entonces, ¿qué? Ashab, Rabaja trae el estudio de los psukim que tenemos que recordar Yetziat Mitzrayim en el Kiddush. ¿Por qué? Porque en el pasuk de Shabbat decimos Zachor et Yom HaShabbat, recuerda el día del Shabbat. Y en la salida de Egipto decimos Leman Tizkor, para que recuerdes el día de la salida de Egipto. ¿Qué? Entonces, hay una analogía entre los 2 Zachor, por cuanto que el Kiddush es para cumplir la mitzvah de recordar el Shabbat.
y en la salida de Egipto se utiliza el mismo término que tienes que recordar, pues por eso dice Rav Aja, tenemos que recordar también la salida de Egipto en el Kiddush. ¿Qué? Vim ken, איך יוצא ידי קידוש והתפילה על נזכה בתפילת לילה, יציאת מצרים כלל. Entonces, dice la Mishnah Berurah, ¿cómo es posible que el Rambam diga que yo salgo y dejo va de Kiddush en la tefilá? Mejor dijimos que según el Rambam, si yo hice Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat en la tefilá, ya salí por obligación de la mitzvah, por lo menos de oraita de Kiddush. Pero según esto, ¿qué otra cosa hay que decir en el Kiddush? La salida de Egipto. La salida de Egipto. ¿Najón? Zecher Yetziat Mitzrayim. ¿Y eso dónde está en la tefilá? ¿En la brajá de Mekadesh Shabbat se recuerda a Egipto también o no? No. Entonces, esa es una pregunta en contra del Rambam. Según esta opinión en la Gemara, para salir de Jehová de oraita, de Kiddush, no es suficiente con que yo recuerde el Shabbat, sino que también tengo que recordar la salida de Egipto. Y según el Rambam, ¿sí? Según lo que el Rambam dijo, ¿a dónde aparece el recuerdo de la salida de Egipto? En la tefilá. En la tefilá no se habla de la salida de Egipto. En el Kiddush que hago en la Seudá, sí aparece el recuerdo de la salida de Egipto, pero no en la tefilá. Entonces, ¿cómo es posible que según el Rambam salgamos y de Jehová, salgamos por obligación del Kiddush de Oraita en la tefilá? Entonces, esa es la pregunta que tenemos al Rambam. Bekitsur. Entonces, de acuerdo a esto, dice el Biur Halajá, el Hafetz Haim, de que no queda claro que podamos salir y de Jehová de Oraita, ¿sí?, con la mitzvah de Kiddush en la tefilá. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuándo vamos a salir con seguridad de Oraita de la mitzvah de Kiddush? Cuando hagamos Kiddush. Cuando hagamos Kiddush con la copa en la Seudá. Y ahí salimos de Jehová sin ninguna duda. Y por eso, ahora volvemos a la halajá. ¿Qué pasa si yo no sé hacer Kiddush y solamente hay un niño en la casa que sabe hacer Kiddush? La Mishnah Berurah trajo una opinión que dice de que como el Kiddush de la tefilá es de Oraita y el de la Seudá, el Kiddush es de Rabanán, entonces puede venir un niño menor de Bar Mitzvah y sacarte de Jehová. ¿Por qué? Porque él es de Rabanán y tú eres de Rabanán, entonces teóricamente puede salir. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, no es tan pashut, no es tan simple. ¿Sí? Es prácticamente de Oraita lo que estoy haciendo en la Seudá, en el Kiddush, y por eso ahora apoyarme en un niño se vuelve muy, muy problemático. Y por eso la solución es de que si hay un mayor de Bar Mitzvah que no sabe hacer Kiddush, que aprenda a hacer Kiddush. Y si no se le enseña. Y si no se le enseña a hacer Kiddush. ¿Ah? Y si no sabe, entonces que el niño le dicte al mayor, palabra por palabra, y que el mayor de edad diga el Kiddush, el mayor de Bar Mitzvah, que diga el Kiddush, y que él nos saque Yedei Jehová, y no el niño que todavía no llegó a la edad de Bar Mitzvah. Esa es la conclusión de esta halajá. Muy bien. Pero el niño entonces bebe el vino. No, ¿por qué? El mayor hizo... No, pero el mayor no puede beber. Lama. Vamos a poner que no puede beber. No, esa ya es otra pregunta. ¿Qué pasa si el que hace Kiddush no puede beber del vino del Kiddush que hizo? El Kiddush Se gambea. Eso también es un problema, porque él dijo Borei Pri HaGefen. Entonces, ¿qué? Él va a decir Borei Pri HaGefen. Si yo digo Borei Pri HaGefen, se lo doy a Manuel que tome. Vaya, Problema. un poquito, ¿no? Porque toma un Problema. poquito. Que tome un poquito. Y que termine el otro. Pero, en un principio,
tiene que tomarlo el que dijo el Kiddush. Top. Muy bien. Kadima. Continuamos. Tuvimos una Seif Bet. pregunta de estos videos. Mujeres. Mujeres, ¿tienen mitzvah de hacer Kiddush o no tienen mitzvah de hacer Kiddush? אפילו שזה מצווה, זמן גרמה. יפה. dice el Shulchan Aruch Seif Bet. נשים חייבות בקידוש. Las mujeres tienen obligación de hacer Kiddush, אף על פי שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה. A pesar de que el Kiddush es una mitzvah taseh que depende del tiempo. ¿Por qué? Exentas ellas. Porque no todos los días hacemos Kiddush y no en todo momento podemos hacer Kiddush, sino solamente ahora en Shabbat y ahora cuando voy a hacer la Seudá hago Kiddush. Entonces, según la regla de oro, de que las mujeres están eximidas de cumplir mitzvot aseh, harás, que dependen del tiempo, la mujer tendría que estar eximida de cumplir esta mitzvah. Y a pesar de eso, nos dice el Shulchan Aruch, en base a lo que dicen Hazal, de que no, que sí tiene obligación de hacer la mitzvah de Kiddush, aunque por ejemplo viva sola y ella ahora se sienta a comer, tiene que hacer Kiddush. Y a filo que ella viva y tenga un niño, como dijimos antes, menor de edad, que todavía no tiene bar mitzvah, entonces si ya tiene bar mitzvah, entonces le puede dar al niño, al varón que haga el Kiddush y le va a servir al niño y a ella. Pero si el niño es menor de bar mitzvah, ella tiene que hacer Kiddush. Porque el niño todavía no tiene obligación. Tiene mitzvah de Rabanán de escuchar el Kiddush por educación. Pero la mamá tiene mitzvah de Oraita de hacer Kiddush. Que si no hace Kiddush no puede comer. ¿Najón? Ya. ¿Y por qué aquí sí tiene mitzvah, aunque es mitzvah que depende del tiempo? Mishum de itekash zachor le shamor. והננשי הואיל באיתנו בשמירה, איתנו בזכירה. Como dijimos, tenemos dos veces los 10 mandamientos con la mitzvah del Shabbat. En Parashat Yitro que acabamos de leer en Shabbat, dice la Torah, Zachor et Yom Shabbat. Cuida el día del Shabbat. En Parashat Beit Hanan, en el libro de Devarim, dice Shamor. Más de Shamor, cuida. Lota hace. Afemeot, con la cabot. Jorge. Dicen Jajamim, las mujeres están eximidas de cuidar las mitzvot hace, harás, que tienen tiempo. Pero si es una mitzvah, lota hace. ¿Sí? Que es una prohibición que depende del tiempo. Levashal, prender fuego. Prender fuego, está prohibido. ¿Toda la semana prender fuego? No, solo en Shabbat. Entonces, la mujer no tiene que cumplir mitzvah que depende del tiempo, entonces que prenda fuego en Shabbat. Ayunar, comer en Yom Kippur. Es una mitzvah. ¿Todos los días hay que comer, hay que ayunar? No, solo en Yom Kippur, una vez al año. ¿Sí? Mitzvah de Oraita de afligirse. La Torah dice que está prohibido comer. Pero depende del tiempo. Entonces que la mujer coma en Yom Kippur porque depende del tiempo. ¿Sadar? Muy bien. Entonces tenemos muchas mitzvot en la Torah, lota hace, que dependen del tiempo. No se puede comer hametz en Pesach. Son 7 días al año. Entonces que la mujer coma. El esposo va a comer matzah y la mujer va a comer pita en Shabbat, en Pesach. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una mitzvah, shazman grama, que depende del tiempo. Entonces hay que poner atención. La regla de Jajamim, de que las mujeres están eximidas de cumplir mitzvot que dependen del tiempo, es mitzvat aseh, shazman grama. Mitzvat aras, escuchar el shofar, sentarse en la sukkah, tomar los arbat aminim. Esa es una mitzvah
mitzvah taseh, harás. Pero las prohibiciones de la Torah que dependen del tiempo, en eso hombres y mujeres son iguales. Hay igualdad total y absoluta entre hombres y mujeres. Y por eso las mujeres tienen que cuidar el Shabbat y no pueden hacer melajot en Shabbat. Yafé. Achab, ¿en dónde la Torah me dijo que no se puede hacer melajá en Shabbat? Shamor et yom a Shabbat. Lo dice en otros lados. Lo tase kol melajá, no harás melajá. ¿Qué significa la palabra shamor? Cuidar. ¿Cuidar qué? ¿Cómo cuida el Shabbat? Ay, Shabbat, te cuido, caja, te cuido. ¿Sí? ¿Qué es cuidar el Shabbat? ¿Qué significa cuidar algo en la Torah? Cuidar de no transgredir. Eso dicen Jajamim que cada vez que en la Torah aparece el verbo shamor, tishmor, veshamarta, cuidar significa cuidar de no transgredir, de no hacer un isur. Entonces, en los dos mandamientos del Shabbat, en uno me dice lo que hay que hacer, Zachor et Yom Shabbat, Kiddush, y en el otro me dice lo que no hay que hacer, Shamor et Yom Shabbat, cuida el Shabbat de no transgredirlo, de no hacer melajá. Entonces, teóricamente, el Zachor no le corresponde a la mujer, porque es una mitzvah que depende del tiempo. Teóricamente. El Shamor sí le corresponde, porque es cuidar de no hacer melajot. Dijeron Jajamim. ¿Cómo? Zachor y Shamor van juntos, porque están los dos en los 10 mandamientos. Y según Hazal, Zachor ve Shamor bedibur echad neemru. Cuando Akadosh Baruj Hu se presentó ante Am Israel, dijo lo que nosotros no podemos. 2 palabras al mismo tiempo. Entonces él dijo Zachor ve Shamor bedibur echad. Lechad Odi, ¿se acuerdan de Lechad Odi? Zachor ve Shamor bedibur echad. En una sola palabra. Dijeron Jajamim, así como el Shamor le corresponde a la mujer, se hace la analogía con el Zachor y también le considera a la mujer. Entonces, a pesar de que la regla en general es de que la mujer estaría eximida de Zachor, de la mitzvah del Kiddush, por cuanto que hay Hekesh, hay una unidad entre Zachor y Shamor, así como Shamor la mujer tiene que cumplir, también el Zachor la mujer lo tiene que cumplir. Esa es básicamente la lógica de por qué las mujeres tienen que hacer Kiddush en Shabbat, y entre paréntesis de ahí parten todas las mitzvot de la Seudá, de Shabbat y todo lo demás, que todo lo que se hace en Shabbat, a pesar de que son mitzvot aseh, o de la Torah o de Jajamim, las mujeres tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ¿sí? Como las mujeres tienen que cuidar Shabbat, también tienen que lizkor, tienen que recordar el Shabbat. ¿Entendida la idea? Sí. Y por eso, si la mujer es talmidá jajamá y sabe hacer kiddush, y el esposo es un amaretz y no sabe hacer kiddush, la mujer puede sacar y de Jehová a su esposo con el kiddush. ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם. ¿Quién? Entonces, según esta halajá, según el Shulchan Aruch, si nosotros tenemos en la casa una mujer que sabe hacer kiddush y su esposo no tiene idea, entonces que le diga el esposo a su esposa, bebakashá, hazme el favor, hasta que yo aprenda a hacer el kiddush, hazlo tú y tú nos sacas yede Jehová. ¿Sí? Pero vamos a ver que esto no es tan pashut. ¿Sí? Porque aquí hay una pregunta. Najón, la mujer tiene mitzvah de hacer kiddush porque lo aprendimos de Zachor. Zachor enseña a Shamor, enseña a Zachor.
La pregunta es, como en todo, a veces tenemos mitzvot que son de la Torá, de Jajamim, pero a veces hay una pequeña diferencia halágica entre la obligación de uno y el otro. O sea, a lo que yo diga que el hombre y la mujer, los dos tienen mitzvah de oraita, de cumplir una mitzvah, y a Joliot que el de oraita de la mujer no esté en el mismo nivel halágico que el de oraita del hombre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Lo vamos a ver mañana. Pero puede ser, puede ser. Entonces, si yo digo que el nivel del de oraita de la mujer es 90 y el del hombre es 100, ya estoy en un problema. ¿Quién dijo que el 90 puede sacar al 100? ¿Entienden? Todo. Lo dejamos en suspenso. Parece que las mujeres están